Bienvenidos a un vídeo nuevo. Hoy toca lecturas pero de Gilmore Girls. Estuve buscando y sí que es los que aparecen, no son los que se leen, son los que aparecen en la serie. Así que bueno, vamos a empezar. El primero, no tengo aquí las fechas, así que no me acuerdo. Franny and Zoe de J.D. Salinger, que le di un 3/5 y pone Franny y Zoe, formado por dos relatos ambientados en Manhattan en noviembre de 1955. Sé que no dice mucho, pero básicamente es eso. Y he puesto, no sé qué decir del libro, siento que está bien, pero a mí la forma de escribir no me ha acabado de convencer. No sé por qué, y eso es verdad, yo siento que es que parece como que, no sé cómo explicarlo. No sé si los dos libros los dos relatos están relacionados o no, pero me confundía un poco. Y tampoco es que sean, no sé, no me han llegado tampoco mucho, así que bueno. El segundo fue Mantícora de Robertson Davies, me di un 3/5. La misteriosa muerte del magnate canadiense Boyce Tauto, al que han encontrado ahogado dentro de su coche en el fondo del puerto de Toronto, ha trastornado a su hijo, David, quien al contrario que la policía está convencido de que su padre fue asesinado. Decidido a librarse de su obsesión, David viaja a Zúrich para psicoanalizarse en el Instituto Jung. Obligado por los psiquiatras a indagar en su memoria, David irá sacando a la luz una extraordinaria galería de personajes y recuerdos que le permitirán enfrentarse con sus propios demonios y, sobre todo, con la memoria de su padre. Y he puesto, me ha costado mucho leer este libro. Creo que al ir por la mitad es cuando más me ha gustado. Es un libro diferente a lo que estoy acostumbrada a leer, así que sin más. Un poco por encima de la mitad, pero tampoco demasiado alto. Después, primer libro abandonado, Historia de O, de Pauline Reage. Esta novela narra la iniciación de una joven llamada O en una peculiar forma de esclavitud sexual que pronto se asoció al sadomasoquismo, incitado por René, su amante. O se someterá a diversas pruebas que la internarán poco a poco en un mundo en que se imbrican intimidantemente dolor y placer, castigo y alivio. Sus estremecedoras vivencias mientras indaga a los límites del alma humano sentaron las bases de un nuevo erotismo. Y yo la he abandonado porque me sentía incómoda al leerlo y leí un trozo bastante grande, pero no llegué ni a la mitad y evitaba leer muchas partes, y para leer por encima pues mejor lo dejo y ya está, porque no es un libro para mí y no lo estoy disfrutando, me estaba sintiendo incómoda y mal, así que mejor dejarlo y ya está, en vez de volver a intentarlo. Después, el cuarto libro, La tienda roja, de Anita Diamant. Le di un 4/75/5. Su nombre era Dina, y en la Biblia apenas se la menciona para referirse a un violento suceso de venganza que protagonizaron su padre, Jacob, y sus hermanos, Simon, Levi, creo que es Levi, pero no estoy muy segura. Única hija de Jacob, entre los numerosos varones que este tuvo con Lisa, su primera mujer, y con sus otras 3 esposas, Zilpa, Raquel y Bilha, todas ellas hijas de Labán. Dina relata su propia historia creando una auténtica evocación del mundo femenino en la época del Antiguo Testamento. En aquellos tiempos las tradiciones, las historias familiares y los conocimientos en general se perpetúan de generación en generación por medio del linaje materno, y el traspaso de toda esta sabiduría tenía lugar en la tienda roja, espacio donde se recluían las mujeres cuando no podían aparecer ante los ojos de los hombres, durante los días del ciclo femenino, después de los partos y momentos de enfermedad. Allí, Dina explicará sus historias de sus 4 madres, a partir del día en que Jacob apareció en las tierras de su tío Labán, así como el azaroso traslado de su familia desde la Mesopotamia hasta Canaán, y más tarde su migración a Egipto. He puesto, sinceramente no le doy más nada porque al principio me costó leerlo, pero después se me ha hecho súper fácil y en las últimas páginas he llorado. Me ha sorprendido que me haya gustado tanto y me apuntaré el nombre de la autora para ver qué más tiene. Es una historia con muchos matices y no esperas nada de lo que va a pasar. Ahora mismo solo tengo ganas de llorar por acabarlo y no quiero leer otro. Eso de cuando lo leí, porque no me acuerdo cuando lo leí ya,
pero creo que es una historia que tengo muy pendiente en mi día a día, en plan, que me acuerdo de ella aún. Y hay muchos libros que cuando los leo después ya no me acuerdo, que son los que les pongo un 3 o menos nota incluso, pero los que le pongo a partir de 4 para arriba son las historias que se me quedan ahí en la mente. También me vi la miniserie, que creo que ya lo comenté en el vídeo anterior, de pelis, así que nada. El quinto fue El manantial, de Ayn Rand. Es individualista, inconforme y está dispuesto a enfrentarse al establishment de la vieja profesión. Los arquitectos que prefieran la resignación a la integridad, que rechazan las innovaciones y cuya única ambición es rendirse al gusto de las masas. No le resultará fácil, solo su garantía entereza le permitirá salir adelante y encarar los deseos de los demás personajes que pueblan una trama tan original narrativamente como profunda filosóficamente. Un arquitecto sin vocación que quiere ascender socialmente, complaciendo y sometiéndose a otros. Una hermosa amante que no cree en el triunfo de la rebeldía. Un poderoso editor de periódicos que sabe que su éxito depende del favor del público. Y un socialista que decide encarnar los deseos del pueblo y pretender dominar el mundo e imponerle una ética bondadosa. En última instancia, deberá hacer frente a una sociedad que desprecia a los grandes creadores porque no encajan en sus esquemas estrechos y necios. Le he puesto un 2 sobre 5, no sé si se lo había dicho, y sinceramente me ha aburrido. Entiendo lo que quiere explicar el libro, la integridad personal, el individualismo contra las normas sociales, el altruismo y la razón contra la creatividad, pero siento que podía haberse hecho mucho más corto y también siento que hay demasiados personajes a veces y que me pierdo con los personajes porque a mí se me olvidan muy fácil los nombres, o sea que me dices muy bien los personajes y no le vas cambiando el nombre porque hay gente que se le llama por el nombre y otros por el apellido y entonces hay un batiburrillo en mi mente y no sé quién es quién. Y no sé, eso, que yo sea así. A mí me cuesta mucho quedarme con los nombres, los tienen que repetir mucho, así que bueno. Después, el sexto libro, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Le di un 2 sobre 5. El joven estudiante Raskolnikov, cuya firme creencia en que los fines humanitarios justifican la maldad, le conduce al asesinato de una usurera. Pero desde que comete el crimen, la culpabilidad será una pesadilla constante con la que el estudiante será incapaz de convivir. Y yo he puesto, siento que no era un libro para mí, demasiado filosófico del bien y el mal, y siento que no entraba de todo en la historia y me aburría un poco. Simplemente no era una historia para mí y ya está. El séptimo libro, Nancy Drew and the Witch Tree Symbol, de Caroline Ní. Cuando un vecino le pide a Nancy que la acompañe a una vieja mansión deshabitada, encuentra el símbolo brujo en un árbol que la lleva a la región de los holandeses de Pensilvania en busca de un ladrón astuto y despiadado. Aquel le da bienvenida que la detective y sus amigos reciben ante los Amis pronto se transformará en hostilidad cuando corre el rumor de que Nancy es una bruja. La superstición ayuda a su enemigo en su intento de desviarla de su camino, pero Nancy con persistencia descubre una pista tras otra para burlar a su peligroso adversario. Le he dado un 3,25 sobre 5 y he puesto, no sabía qué esperarme de este libro, y aunque me ha gustado sabía que era un libro más infantil adolescente, pero bueno, al leerlo en inglés no sabía por dónde empezar, y en algo así pensé que iba a ser más fácil, y la verdad es que creo que tengo razón. Se entiende bastante bien todo, está entretenido, y aunque siendo adulta veo mucho más por dónde van las cosas, no me ha sorprendido tanto, eso es verdad. A ver, al final es un libro más para gente más pequeña, que no ha leído tanto, que quizá no tiene tanta capacidad de prever lo que puede pasar, ¿no? Entonces a ellos les puede sorprender más, pero a mí no mucho. El octavo, La invitación, de Oria. Le da un 2 sobre 5. La autora ofrece sus ideas visionarias sobre cómo experimentar la vida al máximo, meditando sobre la naturaleza del deseo y la tradición y analizando cómo vivir profundamente en el corazón espiritual de la vida. Y he puesto, siento que no entraba en la lectura. Hay pocos capítulos en los que haya sentido algo y quizá es por leerlo en inglés o porque no era para mí o no en este momento. Una lectura diferente de vez en cuando no viene mal.
Después, Billy Bat and Other Tales de Melville. Le he dado un 2 sobre 5. Billy Bat es un relato clásico de inocencia, maldad y asesinato que describe la rivalidad entre un joven marinero sencillo y apuesto y un superior demoníaco. Batterley es un relato sutilmente cómico de un apático escribiente. Y Benito Sereno es la historia de un capitán español atrapado en una revuelta de esclavos en su barco. Este volumen incluye los cuentos de la plaza, así como la historia del pueblo, Jo, un capítulo de Moby Dick, intercaladas entre lo inquietante y lo cómico. Y puesto, sinceramente le he cogido manía a este libro. Está dividido en 3 partes. La primera parte empecé y no me he enterado de nada en inglés, mientras que los otros libros que he ido leyendo en inglés lo entendía, pero claro. Busqué el libro a ver si estaba traducido, pero el libro en sí no, pero hay partes del libro que sí están traducidas, en plan, a lo mejor algún relato no, pero otro sí y así. Entonces, busqué la primera y estaba traducido, así que lo volví a empezar de cero. Busqué la segunda, que son diferentes historias, y las fui buscando aunque no todas estaban traducidas. La tercera, como bien dice el resumen de aquí de arriba que he leído, es la parte de un libro, pero no es que sea el primer capítulo, es que es un capítulo aleatorio, es que es un capítulo de en medio que dices tú, ¿por qué me estás poniendo esto aquí y por qué lo estoy leyendo si no me estoy enterando de qué va la historia? Así que hay historias de las que me he enterado, otras de las que no, y me he frustrado porque tenía que buscar parte por parte, porque habían partes establecidas, partes que no, entonces pues claro, un poco ahí difícil. Número 10, Horton Hears a Who, de Dr. Seuss. Le doy un 3 sobre 5 y pone: Horton, el elefante, uno de los personajes más heroicos de la literatura infantil, nos enseña con esta intemporal, conmovedora y cómica historia: una persona es una persona, por muy pequeña que sea. Y he puesto un libro infantil, creo que está bastante bien, y que si algún día tengo un hijo o una hija, pues será uno de los libros que le leeré, o que se leerá él cuando sepa leer si quiere. Está entretenido y tiene su enseñanza, obviamente, así que está bien. Un libro infantil. El número 11, la historia de Dr. Dolittle. Le di un 3 sobre 5 y pone: el Dr. Dolittle es un médico original con tantos animales en su casa que sus pacientes deciden no volver a visitar. Así que se convierte en un médico de animales y aprende su lenguaje para curarlos mejor. De pronto recibe una invitación de los monos africanos que sufrían una extraña enfermedad, y el doctor decide hacerles una visita. Imaginación y humor, en un clásico de literatura infantil. Y he puesto, que es otro libro que le voy a querer leer a mis hijos si tengo. Está entretenido y tiene su gracia para los niños, que es una lectura ligera y que lo escuchan en audiolibro, la verdad. Audiolibro de YouTube, o sea que estará en la lista porque lo sigo poniendo. El número 12, ¿de qué color es tu paracaídas? De Richard Nelson Bowles. Le da un 3 sobre 5 y pone: si usted está en pleno proceso de búsqueda de empleo, ¿de qué color es tu paracaídas? Conseguirá su propósito. No solo encontrará un empleo, sino que descubrirá cuál es el que más le apasiona y cómo conseguirlo. Y esto está bien si intentas buscar trabajo o buscar de qué te gustaría trabajar. Aunque haya tenido diferentes actualizaciones, siento que en algunas partes sigue un poco anticuado. Las cosas absolutamente es que cambian muy rápido, entonces yo creo que no puede estar actualizando tan rápido. Sí que hay buenas ideas y buenos consejos, y he ido destacando cosas para cuando yo quiera buscar trabajo, a ver qué puedo implementar. El número 13, una habitación con vistas, de E.M. Forster. Le da un 3 sobre 5 y pone: situada entre Florencia, todavía virgen del azote del turismo, pero integrada en el gran tour de los viajeros europeos y la rígida Inglaterra victoriana, la novela desarrolla una historia de amor y sentimientos encontrados en cuyo transcurso Lucy Honeychurch, joven perteneciente a la buena sociedad inglesa, intenta abrir camino a su personalidad superando el obstáculo de las convenciones sociales. Y yo he puesto: este libro me recuerda a la edad de la inocencia, porque siento que ambos libros critican a la sociedad y cómo son las costumbres en las que se desenvuelven, ambas con un poco de romance, aunque este diría que es un poco más directo y deja las cosas más claras y el final más abierto. No es una super lectura, pero sí entretenida.
Y esto también escuché una parte o casi todo en audiolibro. No me acuerdo si esto fue una parte o todo el libro. Y el último libro, número 14, Mi vida en Rose, de David Sedaris. Este también lo he abandonado. Delineantes y desternillantes políticamente incorrectos, mordaces y en ocasiones impertinentes. Estos relatos nos hablan, entre otras cosas, de cómo aprender el francés a una edad adulta y los inconvenientes que conlleva esta. Valiente edición y nos presentan a un niño que hace terapia de pronunciación y a un profesor de escritura creativa que comete los más elementales fallos ortográficos y gramaticales. Y he puesto, porque lo abandoné, sinceramente no entiendo la sátira ni nada. Lo he dejado cuando he empezado el capítulo que me parecía ya demasiado con la falta de respeto hacia los animales de compañía y demás. Siento que ha sido demasiado frío e incluso en algunos casos como de burla. No lo podía seguir leyendo, así que si lo queréis leer, id con cuidado. Yo creo que es tan americano que no lo entiendo, de verdad, no entiendo la sátira, no entiendo la gracia, no lo entiendo. Este libro no es mi tipo de libro y ya está. Estoy leyendo actualmente el número 15, que es Europe Truc de Backdoor, y no creo que me lo acabe cuando suba este vídeo, porque es bastante largo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que le des like. También podéis comentar, que no muerdo, compartirlo con quien queráis y nada, nos vemos la semana que viene con otro vídeo.